de gobernanza. Entonces, es un gusto presentar a nuestra ponente del día de hoy, que nos va a dar esta conferencia, en el cual pues nos va, precisamente como ella dice, poner estas experiencias y enseñanzas de su conocimiento para poder analizar estos temas. Voy a hacer un breve resumen, digamos, de su semblanza curricular de Fabiola Soto Narváez, quien es licenciada en Economía por la Universidad Panamericana, maestra en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Haydn, Alemania. Posee un grado de especialidad sobre gobernanza global por el Instituto Alemán para el Desarrollo. Cuenta con 12 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo de cooperación sur-sur y triangular, diseño institucional, gestión de proyectos, entre otras cosas. También colabora en estudios y publicaciones de cooperación internacional para el desarrollo de 2014 a 2016. Es directora de planeación estratégica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. De 2017 a 2019 fungió como directora de vinculación y fortalecimiento institucional de la misma organización. Y en la actualidad es la coordinadora de planeación y cooperación de sistemas de información de esta organización. Y bueno, sin más, pues vamos a escucharla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues voy a tratar de ser breve y de dejar espacio para que podamos escuchar algunas de sus preguntas e inquietudes sobre la presentación que tenemos. Como les comentaba, yo vengo de la MEXID. La MEXID es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y somos la institución coordinadora de la cooperación internacional que México recibe, pero también de la que México ofrece. Entonces tenemos un rol dual de cooperación, mismo que es un rol sui generis de una agencia de cooperación. La mayoría de las agencias de cooperación tienen uno de ellos, o bien reciben o ofertan cooperación. Sin embargo, un país del tamaño de México y de las características de México tiene ambos roles, los cuales son, creo que, muy bien explotados por nuestro país para hacernos de otros recursos para desarrollar a México y también para ayudar al desarrollo internacional de nuestros vecinos principalmente. Entonces, un poco de nuestros antecedentes institucionales. La cooperación internacional para el desarrollo es un principio de política exterior constitucional, y este principio tiene operatividad mediante los proyectos y programas de cooperación internacional que México implementa. Estos proyectos y programas vienen al amparo de un convenio de cooperación entre los países, y ellos se gesta dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, hemos tenido desde 1900, ¿qué dice aquí? 1990 más o menos, un increchendo en la institucionalidad de la cooperación internacional. Primero con una oficina que únicamente gestionaba la recepción de cooperación, luego con la implementación de programas de alcance regional hacia Centroamérica. Luego intentamos hacer un instituto de cooperación internacional en los años 90, que pronto desapareció porque no había una ley. Y en el año 2007 se presenta, la ex canciller Rosario Green presenta una iniciativa de ley en el Senado para crear una agencia de cooperación internacional para el desarrollo. Y no es hasta 2011 que la agencia nace. Y bueno, decimos que la MEXID tiene apenas 12 años, pero realmente la cooperación está registrada desde hace más de un siglo, con registros fidedignos de México enviando ayuda humanitaria a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es una larga práctica de México y de sus instituciones.
la ley de cooperación que les mencionaba no nada más nos mandató la creación de la agencia. La ley de cooperación también nos habla de la creación de un sistema de cooperación internacional para el desarrollo en México y la propia ley es uno de esos pilares, ¿no? El pilar institucional es la agencia y tenemos un pilar estadístico que es el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con ese registro nosotros sabemos qué cooperaciones hace cada una de las instituciones mexicanas y también podemos darle un valor a esa colaboración que México hace para otros países. Ahorita les muestro a qué se refiere. Y también nos dice que hagamos un programa de cooperación internacional para el desarrollo. Y este programa es un programa de política pública, es un programa especial, quiere decir que es transversal a toda la administración pública federal. El programa no cuenta con un presupuesto propio, desafortunadamente, pero dicta las directrices de cómo y en qué forma deberá implementarse la cooperación internacional que México recibe y que México ofrece. También la ley, la versión original nos mandató la creación de un fideicomiso, un fondo de cooperación internacional para el desarrollo, que era un fideicomiso de gestión y pago. Desafortunadamente perdimos la gestión del fideicomiso en el año 2020, pero bueno, seguimos operando. Y bueno, nuestro programa de cooperación internacional para el desarrollo, el más reciente, que es el 2020-2024, es un programa de cooperación que se alinea al Plan Nacional de Desarrollo, se alinea al programa sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que recoge en su esencia, en sus objetivos, elementos claves de nuestra política de cooperación. Por ejemplo, nuestro primer objetivo habla de la recepción de cooperación y cómo gestionarla. Y también una de las innovaciones es que en la recepción de cooperación hacemos énfasis en las brechas, es decir, ahora queremos recibir más cooperación hacia la región sur-sureste de México, que es la región más rezagada de desarrollo en el país. El segundo objetivo habla de la oferta de cooperación internacional y hace una hace énfasis en el desarrollo de Centroamérica principalmente y el Caribe. Y claramente vemos estos programas de cooperación como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son inversiones históricas de proyectos de cooperación que México ofrece y que obviamente son para el beneficio de estas dos regiones, ¿no? De Centroamérica y del Caribe. También hablamos de un posicionamiento de México ante los foros internacionales en el tercer objetivo y un cuarto objetivo que nos habla de fortalecernos como institución, porque Amexit tiene apenas 12 años, entonces todavía tenemos mucho que aprender, mucho que interiorizar como institución y debemos dedicar tiempo también para eso, seguir construyendo herramientas para una mejor gestión y eficientar lo más posible la cooperación internacional. Como les comentaba, México juega un rol dual en esta política y, por ejemplo, en el año 2020, México recibió 794 millones de dólares, según los datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, y nosotros ofertamos 192 millones de dólares en ese mismo año, más o menos en esa proporción. En el año 2021 estamos en alrededor de los 300 millones de dólares que estamos ofreciendo. Y aquí tenemos un poco el panorama que nos da el ejercicio del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que de estos rubros que son las cuotas a organismos internacionales, las misiones de paz, la ayuda humanitaria, la cooperación técnica y las becas que damos a extranjeros. De esos rubros se recogen diferentes montos y entonces se hace una cuantificación de la cooperación internacional. Pero hay una innovación interesante en este sentido y es que México coopera principalmente con el conocimiento de sus servidores públicos, con el conocimiento de oficiales de gobierno que comparten de manera sistemática con otros países cómo hacen sus políticas públicas, cómo gestionan ciertos procesos aquí en México de interés de otros países y de esa manera
es como se comparte el conocimiento. Entonces, no tenemos una forma de saber cuánto vale el conocimiento, es muy difícil, pero sí hemos calculado el valor de los expertos, de nuestros expertos de cooperación, haciendo un cálculo del costo de oportunidad que tienen ellos al no estar en sus lugares de trabajo mientras hacen cooperación. Entonces, es una pequeña innovación que hemos hecho y que varios países han replicado en sus metodologías. Aquí estamos hablando de la Agenda 2030 y de cómo la podemos implementar y conocer y también interiorizar, porque la Agenda 2030, como decían en la mañana, no es una agenda global que está ahí flotando en las ideas, es algo concreto, pero ha sido de repente un poco difícil que la comprendamos de la manera más adecuada para poderla implementar dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, en la MEXID tenemos una estrechísima relación con la agenda, somos los custodios del ODS 17. El ODS 17 es el que habla de las alianzas para el desarrollo y en ese sentido tenemos varios trabajos interesantes que creo que les pueden interesar. Para nosotros es muy importante que toda nuestra cooperación, la que entra y la que sale de México, esté alineada a un ODS. Y se ha hecho un esfuerzo interesante para que en la MEXI todos nuestros proyectos sean pertinentes, que sean que atiendan a un área de desarrollo en México o en un tercer país, pero que también atiendan a un ODS para estar en línea con la política global y también con las políticas nacionales de los países. Nosotros somos parte del Comité Técnico Especializado y también del Comité de la Agenda 2030, con voz sin voto, y en el técnico especializado pues con más rol porque reportamos varios indicadores que hablan, por ejemplo, de la AOD, ¿no? Y tenemos ahí un rol más de reporte. Nuestra, en esto de la implementación nacional de la Agenda 2030, pues obviamente nos centramos en lo que es el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, aunque hay otros rubros. Últimamente estamos también reportando o abonando a la discusión del indicador 17.3.1 de la Agenda 2030. Es un indicador nuevo que se está pilotando y que tiene un componente de cooperación sur-sur. Entonces, México y Brasil han diseñado una metodología inspirada en los ejercicios de ambos países para cuantificar la cooperación y con ello hemos diseñado un marco general de medición de la cooperación sur-sur que estamos ayudando a que otros países implementen para tratar de hacer un reporte global de cooperación sur-sur y reportar en ese indicador. Y bueno, hablando de las alianzas multiactor, cuando la MEXID se constituyó y empezamos a revisar la ley con mucha minucia, nos dimos cuenta pues que solamente habíamos quedado el gobierno federal y nadie más, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo podríamos hacer una política de Estado, una política congruente y coherente con la Agenda 2030 con solamente un actor siendo el protagonista. Entonces, hubo un total apoyo a la creación de ventanas de vinculación con otros actores y desde el año 2014 Amexir comenzó la creación de diferentes consejos técnicos que permiten la vinculación de nuestra agencia con actores sociales como la sociedad civil organizada, algunas ONGs, también con académicos y científicos. Tenemos un consejo para el sector privado, otro para los gobiernos locales que han sido ahora grandes protagonistas del desarrollo, ¿no? Con la Agenda 2030, los gobiernos locales están en el centro de la agenda. Y bueno, con estos consejos técnicos buscamos acercar la política de cooperación a estos otros actores y retroalimentarnos. Y ha habido experiencias muy interesantes. Por ejemplo, recientemente, dentro del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación, el COTESI, este Consejo Técnico se reformó recientemente. Antes era el Consejo Técnico Académico de la MEXID.
luego cambió de nombre al de Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación, tuvo una participación extraordinaria durante la pandemia, porque el grupo de expertos convocados por este consejo tuvo proactividad muy relevante en cuanto al intercambio de conocimiento científico, de innovación y de compartir información muy relevante durante los momentos críticos de la pandemia. De este consejo, pues derivó en la creación de este Science and Technology in Society Forum, el STS. Es un evento que nace en Japón y que trata de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad. Entonces, es una jornada muy intensa de muchas conferencias, de muchos talleres, de muchos seminarios en donde sociedad civil, académicos, científicos, gobierno, estamos sentados y estamos escuchándonos unos y otros para poder hacer mejores políticas públicas, mejores proyectos, mejores iniciativas de desarrollo, obviamente alineadas a la Agenda 2030, pero con una visión multiactor, porque se reconoce que el Estado solo no puede resolver absolutamente nada sin la colaboración de otros actores clave. Adicionalmente, hablando de las alianzas multiactor, hace un par de años, logramos tener este insumo. Este es un compendio de herramientas de alianzas multiactor y les invito muchísimo a que lo descarguen, a que lo lean, lo jueguen y lo traten de usar en algún proyecto que tengan. Este documento es de uso público y creo que no nada más les sirve a todos los que nos dedicamos a la cooperación. Cualquiera que haga un proyecto creo que puede utilizarlo de manera efectiva. Son herramientas que nos van guiando sobre cómo colaborar de manera más efectiva. Y en esta guía existen varias recetas de cocina con formatos bien identificados de cómo hacer para que entonces la colaboración entre el sector privado y el sector social y se vuelva un poquito más creo que es un elemento muy interesante. ¿Si apagamos este? Es un elemento muy interesante que puede haber en revisar este material que les sirve a cualquier persona en cualquier ámbito. A ustedes que son jóvenes, que están en la escuela, que tienen ganas de utilizar una metodología distinta, échenle un ojo a esta herramienta. Yo creo que les puede servir mucho y pues Amexide está muy contenta de haberla podido emitir. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con Alemania en nuestro proyecto de fortalecimiento institucional y de verdad es una herramienta de la cual estamos muy orgullosos ahí en la agencia. Les invito a que la descarguen y la usen. Y bueno, también les quería hablar de cómo nos involucramos con la sociedad civil, ¿no? La pandemia y varios eventos en el mundo han hecho que el espacio cívico se reduzca cada vez más, ¿no? Tenemos espacios cívicos reducidos en prácticamente todas las latitudes por diversas razones y es muy importante eh, hacer un esfuerzo por vincularnos con la sociedad civil de manera más articulada. Y en este sentido, implementamos un proyecto con la GIZ de Alemania, un proyecto que se llamó PROFOST, proyecto para el fortalecimiento de la sociedad civil. Y con este proyecto lo que hicimos fue crear capacidades para las organizaciones de la sociedad civil en México a nivel local, no a nivel de la Ciudad de México ni del Estado de México, sino fuimos más allá, ¿no? Fuimos a la Sierra de Guerrero, a los Altos de Chiapas, a las organizaciones de base para que se formaran, para que conocieran de la colaboración multiactor. Y hemos tenido de verdad grandes experiencias. No nos esperábamos porque no conocíamos el alcance de estas organizaciones que a veces las vemos muy alejadas del centro del país, pero hay muchísima creatividad, muchísima apertura
y muchísimas ganas de trabajar, ¿no? De las organizaciones y de los gobiernos en el territorio. Fue muy grato tener este proyecto, y también en este proyecto creamos un premio que se llamó el Premio Copili, y este premio lo que buscaba era premiar a las iniciativas de cooperación entre sociedad civil y gobierno local que fueran emblemáticas para la participación social. Y no teníamos tampoco idea que íbamos a encontrar, porque ese tipo de iniciativas no se ven. Sin embargo, hemos conocido experiencias muy valiosas a nivel municipal y a nivel local que pudimos premiar, y creo que es muy importante visibilizar que esta colaboración multiactor sí sí se puede, sí es muy, gracias, puede llegar a dar excelentes resultados, y solo se necesita muchísima paciencia, porque ponernos de acuerdo entre más de dos siempre es más difícil, pero también saber que esta colaboración que estamos impulsando va a dar resultados más grandes si lo hacemos juntos que si lo hacemos cada quien por su lado. Y eso tiene que quedar muy claro. La cooperación multiactor no puede ser para todo ni en todas las ocasiones, es para casos específicos y con la mirada de tener un objetivo común, evitar las agendas personales y trabajar para una agenda en la cual todos estemos colaborando, ¿no? Otro proyecto del cual estamos muy orgullosos es un proyecto que vamos a hacer con la organización Save the Children. Y es un proyecto, a ver, vamos a y es un proyecto que lo vamos a aterrizar junto con con México, y lo implementamos en el norte de Centroamérica, en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y este proyecto nos ayudaba a evitar o prevenir la migración de niños y adolescentes no acompañados de esos países, ¿no? Entonces fue un proyecto emblemático para nosotros porque era la primera vez que estábamos vinculándonos con una organización de la sociedad civil que también invirtió recursos para el proyecto con otro gobierno internacional, y estábamos trabajando fuera de México en localidades con gobiernos locales de esos tres países, con resultados bastante interesantes. Y este proyecto, la primera fase lo hicimos con Alemania, pero después vino otro donante que quiso participar, y entonces se hizo una segunda fase con España, que ya fue en época de pandemia y estuvo un poco más complicado generar resultado, pero fue un proyecto que para nosotros es sumamente emblemático porque nos habla de que sí podemos hacer una colaboración con una organización de la sociedad civil cuando estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando tenemos la misma visión y queremos invertir en ella. Entonces, muy emblemático para nosotros. Esta es la segunda fase de ese mismo proyecto. Y yo les quería dejar aquí algunos retos y oportunidades para las alianzas multiactor. Decíamos hace rato y decían aquí en el panel que pues era como el mantra de la Agenda 2030, son estas alianzas, pero pues no siempre se puede. Y aquí para que una alianza multiactor funcione, pues hay que asegurar recursos, ¿no? A veces nuestra voluntad es la mejor voluntad, pero necesitamos que tener los recursos. A lo mejor nuestra institución en algún momento los tiene y luego los deja de tener. Entonces hay que prever ese tipo de coyunturas, y también tenemos que tener una muy buena gestión financiera cuando hay una alianza multiactor y hay recursos que se unen, ¿no? Porque siempre hay que tener la transparencia y la rendición de cuentas más puntual del mundo para evitar cualquier desacuerdo. También criterios y roles para definir aliados y tipos de alianzas. No todos pueden hacer lo mismo en una alianza multiactor. Cada quien debe tener un rol para optimizar los resultados, y también hay que tener los aliados
los aliados adecuados. No por tener más aliados necesariamente es una más efectiva alianza o un mejor proyecto. A veces menos es más, ¿no? Los marcos jurídicos también tienen que ser flexibles y adaptables. Ha sido en muchas ocasiones muy complicado y ha tomado muchísimo tiempo hacer el draft de un convenio de colaboración entre múltiples partes, porque los convenios son siempre difíciles de hacer, pero cuando son más de dos es realmente sumamente complicado. Entonces hay que también tener una visión muy flexible y adaptable para los marcos jurídicos. Hay que identificar nuestras capacidades y competencias de cómo llevarlas a una alianza y ser muy conscientes de cuál es el plus que vamos a generar con esta colaboración conjunta. Entonces, hay que ser muy, pues sí, conscientes de qué tenemos y qué podemos ofrecer. Nosotros decimos que la cooperación triangular, que es esta colaboración en donde dos países se asocian para el beneficio de un tercero, es una de las detonantes de las alianzas multiactor. Para nosotros es bien claro cómo cuando hacemos ese tipo de proyectos en cooperación triangular, se crea esta comunidad de práctica que muchas veces crece a no 3 países o no 3 instituciones, sino a 6 instituciones o a lo mejor 5 países, en donde se van aliando otros actores y se van generando mejores resultados. Específicamente para la cooperación regional ha resultado muy bien. Y bueno, hay que facilitar un diálogo permanente para este ODS 17, que es también un poco esotérico, ¿no? Porque esto de la alianza global, pues claro que sí, la queremos, la impulsamos y la promovemos, pero aterrizarla es lo difícil y lo que nos gustaría, y por eso el compendio de herramientas es llevarla a la práctica, porque llevarla a la práctica es lo más interesante y lo más retador de la Agenda 2030. Y bueno, pues yo los dejo con esto y encantada de tener sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Fabiola Soto por realmente darnos a conocer su experiencia a través de la agencia, todo su trabajo que ha elaborado con este tema tan importante sobre la cooperación y el desarrollo. Y bueno, me gustaría sí dejar un espacio para si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de aquí. Sí, adelante. Sí, yo una pregunta que quizás ya se mencionó un poco en el tema de retos y oportunidades, pero así como de manera retrospectiva y reflexiva y también crítica de 2011 que se aprueba la ley y de todo ese camino que ha seguido Mexit, ¿cuál consideras que ha sido el mayor asset, ¿no? O sea, el crecimiento de Amexit o el punto en el que tú dijeras somos muy buenos ya en esto porque hemos transitado y cuál consideras que es como el mayor reto que todavía enfrenta la agencia. Pues yo creo que una vez que pudimos echar a andar nuestro fideicomiso, como que ya estábamos más completos y teníamos este ingrediente de un fideicomiso que nos daba previsibilidad a lo largo de los años y nos podía dar como largo plazo en los proyectos. Ese era como un ingrediente muy interesante. Desafortunadamente lo perdimos, pero tenemos otros medios de financiamiento, lo cual es muy bueno, ¿no? Podemos todavía hacerlo. Pero creo que el rol que desde hace 3 años se le dio a la Mexit de empezar a implementar así como un salto, como un salto cuántico de la coordinación a la implementación de proyectos en campo, creo que ese ha sido como uno de los más grandes retos, pero también uno de los más, o sea, como que más grandecitos, ¿no? Porque ahora cuando
vemos los resultados de los programas y de toda la información que se ha recabado y de todos los testimonios que hay sobre cómo se han implementado los proyectos. Entonces creo que ha valido mucho la pena el esfuerzo, porque fue así como, pues ahora vamos a implementar y pues no sabíamos bien cómo, pero ahí está todo el equipo implementador. Yo creo que se merece también muchísimo crédito de fortalecer también a la MEXID en ese sentido, de un rol adicional, ¿no? Que no teníamos previsto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo la verdad es que sí, me gustaría destacar sobre todo el papel que ha jugado Amexit, pero también pues que han ido contra viento y marea, ¿no? Entonces creo que además ahí viene el plusvalor de toda la infraestructura que se ha generado en la actualidad para conocer los flujos de cooperación, para conocer este mapeo de actores principales. Entonces creo que ese es bastante relevante. Hola, buenas tardes. Ahorita lo que mencionaba sobre el fideicomiso, ¿cuál sería entonces para la MEXID ahorita quizá el mayor reto o que se viene ahorita en los próximos años, quizá, con esto a partir de el siguiente año? ¿Y de qué forma podría como tal cubrirse ese nuevo objetivo? ¿Qué es lo que necesitaría MEXID para poder seguir, ¿no? Como ha venido creciendo y de qué forma se va a poder cubrir esos objetivos? Pues yo creo que en la agencia lo tenemos muy claro, ¿no? Quisiéramos una partida presupuestal y una partida presupuestal le daría más protagonismo a la cooperación internacional, no nada más de la MEXID, sino de toda la administración pública, porque si tenemos una política pública transversal, deberíamos también tener un presupuesto transversal en donde la Semarnat pudiera tener tantos millones para la cooperación internacional y entonces ya poder hacer proyectos más grandes, más de alcance regional, más integrales, donde no nada más mandemos expertos, sino también mandemos materiales, donde paguemos a algunos consultores, donde hagamos cosas más profundas de la cooperación. Entonces creo que el tema de la partida presupuestal es un tema que requiere mucho debate, pero sería como el gran logro de alguna administración, ¿no? Que la cooperación internacional tuviera ese cajoncito en el presupuesto y que los diputados y senadores le dieran pues un pedacito de recursos para hacer esta política más robusta y más significativa, ¿no? Y también pues nosotros tenemos los recursos que nos da la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero pues la austeridad republicana nos ha pegado a todos, entonces tenemos poquitos, pero aún así con poquitos hacemos un montón de proyectos, entonces también eso de incentivar la innovación, la creatividad, eso también es muy importante generarlo en Amexit, que no se pierda y que siga y que siga viendo como este banco de una metodología de innovación me encantaría tener ahí en la Amexit como para poder aterrizar proyectos diferentes, más, no sé, con otras características. Gracias. Sí, ya no hay nadie más que quiera comentar. Bueno, entonces con esta última participación vamos a cerrar esta conferencia que nos ha bien dictado Fabiola Soto y que sin duda pues es un reto, ¿no? De aquí en adelante seguir avanzando con estos proyectos, con la agencia, con la cooperación y sobre todo con el desarrollo para México, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos a Fabiola y vamos a invitar a los talleristas que aquí también se van a llevar a cabo los talleres para poder continuar con los trabajos de este seminario. Muchas gracias.